Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender a cómo conducir, cómo manejar el balón correctamente, cómo debes llevarlo pegado al pie el balón para que en el fútbol lo puedas hacer. Esto es importante porque al momento de jugar nosotros debemos tener el control del balón mientras vamos llevándolo sin que se nos adelante o sin que se nos enriede o se nos quede atrás. Esto es muy importante y les recomiendo que todos lo hagan, pero sobre todo les apliquen a los niños, ya que los niños tienden a tener errores al momento de conducir. Así que les voy a enseñar qué es lo que debes hacer. Te voy a enseñar 3 ejercicios sencillos que debes aplicarlos todos los días y vas a ver que cada día vas a ser mejor. Así que vamos a comenzar, pero como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, actives la campanita, comparte este video para seguir subiendo este tipo de videos. Si es que escuchas ruido, por algún motivo están podando el césped, esto es importante para que la cancha se mantenga bien, así que me disculpan si es que escuchan el ruido, trataré de eliminarle lo máximo y comencemos con el primer ejercicio. Listo, vamos a comenzar ahora sí con el primer ejercicio. Para este ejercicio siempre recomiendo que antes de hacer los 3 ejercicios, primero calienten las piernas. ¿Qué es lo que deben hacer? Pegarse un trotecito de unos 5 minutos, calienten, no de 10 minutos, troten, hacen un pequeño estiramiento, eso yo ya lo hice, estiran un rato, unos 5 minutos también, y de ahí sí comienzan a hacer esto para que después no tengan calambres, lesiones, dolores de piernas, evitar eso. Vamos a comenzar ahora sí con este primer ejercicio. El primer ejercicio es, como te dije, vamos a conducir el balón. Como pueden ver aquí, yo puse 2 conos, uno aquí y uno está allá. Estos 2 conos son una distancia más o menos, pero tú puedes hacerlo en tu casa, en el patio de tu casa. Puedes hacerlo en círculos, no importa la distancia, nada. Si es pequeño, bueno, si es grande, mejor. Entre más grande es mejor, para que corras más. Pero si es pequeño, tocaría dar más vueltas, pero yo lo tomo esto como referencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a darme una ida controlando el balón pegado al pie con primero la parte interna del pie derecho. Hacemos una ida con pie derecho, eso puede hacer una vuelta en tu casa al patio con pie derecho y una vuelta con el mismo pie derecho pero la parte externa. Primero parte interna, que es este de aquí, después parte externa, que es desde acá. Entonces controlamos. Primero vamos parte interna, controlando, manejando. Después damos otra vuelta, parte externa. Con la parte externa vamos controlando. Eso vamos a hacer. Luego vamos a dar nuevamente. Si es que en este caso yo doy una ida con parte interna del pie izquierdo y una regresada con la parte externa del pie. Por eso yo lo hago en esta distancia, pero tú si quieres darle en el patio de tu casa, vuelvo y repito, si quieres hacer en tu patio de tu casa, si es pequeño, puedes hacerlo una vuelta con la parte interna y otra vuelta con la parte externa, haciendo con los 2 pies, primero con el uno y después con el otro. Entonces voy a indicarles, este es el primer ejercicio, ¿no? Esto puedes hacer el tiempo que quieras. Yo recomiendo unos 10 minutos por cada ejercicio. Por cada ejercicio coges cronómetro y haces 10 minutos por cada ejercicio. Pues vamos a comenzar. El primero, como te dije, comienzo con la parte interna. Pilas camarógrafo, irásme grabando. Entonces comienzo con la parte interna del pie derecho. Voy y regreso con la parte externa del pie izquierdo, digamos del pie derecho mismo. Entonces comenzamos. Al principio puedes ir viendo el balón. Entonces eso es para que vayas enseñándote. Entonces comienzas así. Comienza suave, yo te recomiendo que vayas suave, parte interna, si que quieres vas a toda, ya cuando eres avanzado vas a toda. Listo, paras ahí y ahora es parte externa, regresa. Parte externa, pilas con esto, parte externa va suavito. Ahora haces con el otro pie, con el izquierdo igual, parte interna, ida, suavito. Es recomendable hacer con las 2 piernas para que se vayan enseñando. ¿Listo? Y regresas con la parte externa del pie izquierdo.
Recuerden, ir suave porque a veces el pie, yo no soy zurdo, pero el pie que no se le maneja más, se le dificulta más. Listo, eso haces, como ven, sencillo. Eso haces durante 10 minutos. Acabados los 10 minutos, seguimos con otro ejercicio. Es recomendable que comiencen haciendo suave y después le vayan aplicando velocidad. Con el transcurso de los días le vas a ir aplicando velocidad cada vez más, cada vez más. Pero el comienzo comienza suave. Sobre todo los niños no se les exige mucho, se les exige que vayan a su ritmo. Pero eso, como ven, eso sí, primero derecha y izquierda, las dos piernas. ¿Por qué? Las dos piernas es importante porque ahora en el fútbol un buen jugador debe utilizar las dos. Antes era, él es derecho, claro que tú tienes una pierna preferencia, pero cuando vos vas a jugar y te dicen de qué posición quieres, dices derecho. Pero también puedes jugar de izquierda, le dices, porque ya manejas las dos. Entonces el técnico ya te ve con otros ojos. O la persona que te está dirigiendo te ve con otros ojos. Dije, este man puede jugar con las dos piernas. Vamos al segundo ejercicio. Antes de seguir te voy a decir que verán que yo normalmente juego de derecho. Y normalmente me preguntan ahí de qué juego yo. Yo juego en el fútbol del lateral izquierdo. ¿Se dan cuenta? Juego de lateral izquierdo, pero soy derecho. Entonces, como sé manejar las dos piernas. Vamos a comenzar con este segundo ejercicio. Bueno, este segundo ejercicio es fácil. Lo único que debes hacer es ahora conducir el balón con la parte del empeine. Ida y vuelta. 10 minutos así mismo. Es recomendable por cada ejercicio que descanses 1 minuto o 2 minutos, lo que vos desees, pero la cuestión es que apliques el ejercicio. 10 minutos vas a aplicar conducir el balón ahorita con la parte de el empeine. Esto es el empeine. Vas caminando, vas corriendo suave, regresas a sí mismo durante 10 minutos. Primero la pierna derecha, después cambias a la izquierda. Comencemos. Pilas camarógrafo. Entonces comenzamos. Solo el empeine, ya no interno, ya no externo, ya no así ni así, sino así. Vamos. Pilas camarógrafo. Entonces esta es la conducción con el peine. Listo. Ida y vuelta. Si quieren van viendo el balón o si quieren van viendo adelante. Listo, regresan. Ahora haces una vuelta con el izquierdo. El izquierdo, como les dije, los izquierdos es un poco más difícil. Listo. Listo. Ida y vuelta. De cada pierna. Ida y vuelta. Izquierda y derecha. Eso lo hacen durante 10 minutos. Ahora vamos al tercer ejercicio. El último ejercicio ahora ya es un poquito más difícil. Para este ejercicio debes hacer todo lo que hiciste en los dos anteriores ejercicios. Conducir con el pie derecho, conducir con el pie izquierdo, como puedas. Aquí es como puedas. Pero ahora ya no veas el balón, sino alza a ver al frente. Como ven es difícil, esta parte es difícil, a muchos se nos complica. Es por eso que a veces nos rendamos. Aquí ya vas a utilizar todo ya. Parte interna, parte externa y esto de aquí. Todo puedes utilizar ahí. Pero la cuestión es que veas adelante. O sea, ya no, o por lo menos veas adelante del balón. O sea, ahí. Porque ahí ya te das cuenta quién está a tu alrededor al momento de jugar. Pero si tú estás viendo solo el balón ahí, te quitan. Pues, o viene uno, entonces cuando tú ya tienes una perspectiva viendo al frente, los jugadores que vengan a quitarte, tú ya no te vas a dejar porque ya estás anticipándote de que te vengan. Puedes verle, como se dice típicamente o popularmente, con el rabito del ojo debes ver el balón. O sea, así como con reflejo nomás. Pero siempre viendo al frente. La cabeza al frente. Por eso debes mantener alzada. No así viendo el balón como hiciste los primeros ejercicios. Ya aprendiste a conducir tanto interna, externa y con el empeine. Ahorita vas a aprender a conducir el balón con todo, pero viendo al frente. Vamos a comenzar. Recuerda, viendo al frente. Comenzamos. Ida y vuelta en sí mismo 10 minutos. Tienes que descansar 1 minuto o 2 para hacer este ejercicio. Y ahora sí, viendo al frente. Si es que no puedes, trata de hacerlo lo mayor posible. Si es que te equivocas al principio y sigues viendo el balón, trata de forzar, aunque sea vas caminando bien cogido el balón, pero la cuestión es que no dejes de ver al frente. Comencemos. Pilas camarógrafo, irán siguiendo. Pues comenzamos. Viendo al frente, ¿no? Puedes utilizar
Primero vamos a comenzar con pierna derecha, solo conducir con pierna derecha, damos la vuelta y después con pierna izquierda. Puedes utilizar cualquier parte, interno, externo o peine. Listo, comenzamos. Viendo al frente, ¿no? Nada de viendo al balón, solo con el rabito del ojo. Viendo al frente. Entonces comienzas así, pilas, viendo al frente. Mira, viendo al frente, que nadie te pueda quitar. Listo. Ahora vamos pierna izquierda. Y hicimos derecha, ahora vamos pierna izquierda. Igual, viendo al frente. Mira, viendo al frente. Ahí ya te das cuenta dónde están tus jugadores. Solo le ves con el rabito del ojo, mira, conduciendo al frente, ¿no? Listo. Eso haces ida y vuelta. 10 minutos. Con una pierna y con la otra. Como te dije, eso es importante para que te hagas bueno en el fútbol. Ya los jugadores de ahora, como te digo, y te vuelvo a repetir, los voy a repetir siempre, las dos piernas. Yo he visto jugadores, amigos míos, solo juegan con la derecha, pero patean con la izquierda o dominan con la izquierda, una lástima. Listo. Eso es todo, mis amigos. Espero que este video les haya servido. Recuerden que pueden compartir, suscribirte al canal, cualquier comentario, cualquier duda, no olviden de escribir en los comentarios. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, gambeteros.